Bienvenidos a la tercera edición de Uruguay Best Practices in Pharma Supply Chain, un evento de referencia para el sector en la región que reúne a destacados referentes de la industria. Hoy, en la quinta entrega del ciclo de webinars de este año, el tema central será el Supply Chain Resiliente. Welcome to the fifth webinar of the webinar series Uruguay Best Practices in Pharma Supply Chain. Today, we are going to talk about resilient supply chain. Les informamos que las presentaciones serán en español e inglés, por lo cual tenemos interpretación simultánea. Si miran su pantalla, verán en el extremo inferior derecho la opción Interpretación, en la que podrán elegir el idioma de su preferencia. Please note that simultaneous interpretation is available in English. If you look at your screen, you will see the option Interpretation at the bottom right, where you can choose the language of your preference. Este evento de referencia para el sector en la región es un ciclo de webinars con referentes internacionales de la industria que apuesta a generar un entorno de negocios cada vez más atractivo para la inversión en Uruguay. Está encabezado por el grupo Uruguay Pharma Hub, conformado por empresas internacionales líderes de la industria farmacéutica con operaciones de logística y supply chain en Uruguay, junto al sector público, que está representado por la Agencia Nacional de Promoción de Inversiones y Exportaciones Uruguay 21 y el Instituto Nacional de Logística. Invitamos ahora a compartir unas palabras de bienvenida al especialista en Farma y Ciencias de la Vida de Uruguay 21, Alejandro Ortiz, y a continuación la Supply Chain Coordinator de Boehringer Ingelheim, Leticia Martiñán, que hablará en representación de las empresas. Así que bienvenido, Alejandro, adelante con tu bienvenida. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días para todos. Les doy la bienvenida a este evento por parte de Uruguay 21, la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Uruguay, a esta quinta edición del ciclo de webinars de Uruguay Best Practices in Pharma Supply Chain. Esta es una instancia que surge como una iniciativa conjunta entre el sector privado y el sector público, que sin duda servirá para continuar un poco impulsando este espacio de intercambio, de compartir tendencias, experiencias y buenas prácticas del sector, tanto a nivel regional como global, ¿no? Uruguay en sí ofrece una propuesta de valor diferencial en lo que es hub de comercio y servicios para la región. Ahí hay algunos pilares fundamentales que el país ofrece, como la estabilidad, la confianza, la solidez institucional, los incentivos y un marco regulatorio adecuado basado básicamente en los regímenes de puerto, aeropuerto libre y zonas francas, las ventajas de la localización para actividades logísticas, la calidad de los servicios conexos que requieren estas industrias tan exigentes. ¿Sí? Esto ha generado un atractivo para empresas multinacionales y multilatinas que cada día se fijan más en Uruguay como un hub de negocios para el Cono Sur. Como agencia del gobierno de promoción de inversiones tenemos el compromiso de atender los desafíos de las empresas instaladas y de velar por mejores condiciones para el desarrollo de sus negocios, y es un poco en ese contexto en que trabajamos en conjunto con las empresas para generar estas instancias de intercambio de buenas prácticas y también para identificar potenciales mejoras del entorno de negocios y hacer más atractivo aún la Plaza de Uruguay como un hub de logística y distribución. En ese sentido estamos muy contentos en poder seguir acompañando esta iniciativa del sector privado, de contar con un espacio que potencie este acceso a tendencias de vanguardia, que democratice el acceso de la información clave para todos los actores de la cadena. Vale destacar que si bien esta instancia se inició como una instancia presencial, tuvimos que reinventarnos debido a la pandemia, y bueno, no nos vemos las caras directamente, pero esto tiene la ventaja de que podemos acceder a ejecutivos de otros países, a ampliar la llegada a personas participantes del exterior, y en esta instancia, por lo pronto también tenemos la participación de gente de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Reino Unido, Guatemala, Perú, Alemania. Es una ventaja que nos da un poco la pandemia de poder llegar a más países. A estas personas, tanto de los locales
que ya los conocemos, como a los del exterior, les damos una especial bienvenida y esperamos que les sirva y que sea provechosa esta actividad. Yendo a la charla de hoy, bueno, lleva el nombre de Supply Chain Resiliente y abordará cómo diferentes empresas del rubro han enfrentado la pandemia y cómo esto los ha obligado a encontrar nuevas formas de resolver los desafíos. Un poco este tema surge a instancias del grupo, de las empresas que, les pareció interesante compartir sus experiencias y ver de qué manera uno u otro pudieron resolver los desafíos que les generó esta pandemia. Así que bueno, esperamos que sea de utilidad y quedamos a las órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Ortiz, especialista de Farma y Ciencias de la Vida en Uruguay 21. A continuación invitamos a Leticia Martiñán, Supply Chain Coordinator de Boehringer Ingelheim, a también darnos unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. En nombre del grupo Uruguay Pharma Hub, gracias a todos y cada uno de ustedes por estar hoy aquí. Este quinto webinar del ciclo Best Practices in Pharma Supply Chain está dedicado en su totalidad a un tema de actualidad: Supply Chain resilientes. Cómo adaptamos y transformamos nuestros procesos para hacer frente a los cambios y disrupciones que nos impuso el COVID-19. Creemos que compartir nuestras experiencias, las exitosas y las no tanto, nos enriquece. Por eso es que nos encontramos hoy aquí intercambiando formas de enfrentarnos a esta nueva realidad, brindando soluciones, mitigando impactos y creando valor a través de nuestros procesos. Las empresas que formamos parte de este grupo, Adium Pharma, AstraZeneca, GSK, Merck, Megalabs, Roche, Teva, Pfizer, Sanofi y Boehringer Ingelheim, les damos la cordial bienvenida a este webinar. Muchas gracias, Leticia. Les informamos que este webinar está siendo grabado y contarán luego con el material en la página web de Uruguay Best Practices in Pharma Supply Chain. Pueden encontrar allí también información de las próximas actividades que organizamos. Hoy tenemos el gusto de contar con referentes que compartirán desde sus propias experiencias los aprendizajes, mejores prácticas y desafíos que han encontrado en el proceso de la cadena de suministro. Tendremos una presentación a cargo de Jörg Dosch, responsable de Supply Resilience en Boehringer Ingelheim Human Pharma, y luego un panel conformado por expertos de AstraZeneca, Megalabs, Merck y Roche. Durante todo el webinar sus micrófonos estarán silenciados, pero al final de la próxima presentación y también al culminar el panel, tendremos instancias de preguntas, así que los invitamos a realizar todas sus consultas a los oradores a través del chat o el botón de preguntas y respuestas. Ahora sí, le damos la bienvenida a Jörg Dosch, responsable de Supply Resilience en Boehringer Ingelheim Human Pharma. Adelante, Jörg. Yes, thank you, and thanks for this warm introduction. And yes, good morning to all of you. Probably I'm the only person in this round who is already in the afternoon because I'm in a different time zone. And I'm very happy to have the opportunity to share some thoughts on supply resilience with you, provided that I managed to share my screen in the right way, but this attempt did not work. Just let me give another trial. It should be, I hope you can see my screen right now, which would know it went back to, sorry for that. Just yes, one more time. You can in the presentation, or is it the Zoom? Which one is visible to you? Because I don't have the screen frame around my presentation screen. Ahora no estamos viendo la presentación. La vimos hace un minuto. Oh. Yeah. And I'm still trying. Yeah. And then I got a notification. It said stop. Yeah, got it. Back again. Ahora sí. Okay, and yeah. It's the presentation. So excuse me for this little technical hiccup, but I hope we can start right now into the presentation. I would like to talk about some what we call building blocks of supply resilience at Boehringer Ingelheim. I would like to take a look at some strategic considerations here. We have set up a framework to achieve supply resilience that we call the 4 layers of defense. I would like to take a closer look at one business process that is core to our
supply resilience activities, the risk management process, and then discuss how to anticipate risks that might come in the future going beyond what we see now with a pandemic. This picture here will, to most of you, to all of you, as you are supply chain experts, not give much new information. It was just for me an important point to start with a message. It's not just a pandemic. What we are seeing in our environment is that there are many risks, many disruptive incidents that threaten our supply chains. That's in the political area, that's in economy, that's in terms of crime and war, and of course, lots of natural disasters. You may have noticed that in July, there was a very severe flooding event in Germany, and lots of companies in this area were affected. And of course, it's the pandemic at the moment. What we noticed, and this is proven by some statistics that we analyzed last year, is that the frequency of these incidents is growing, and that things like this are happening for different reasons more frequently. For instance, natural disasters may be related to global warming, and it just happens more often than in the past. What we are trying to achieve is to, or what we are aiming at is supply resilience to be achieved by different elements, different, as we say, building blocks. And that starts, if you go top down with a strategy, you cannot just say, I'm doing supply resilience and then change your operational processes. You have to have an idea what supply resilience is about. We have one important topic that I will not talk about today. We need transparency about risks, about mitigation, effectiveness of mitigation. For that reason, we have established a reporting concept for our management that tells them where the major risks are and what we are doing to defend our supply chains against these risks. Supply resilience is about process alignment and integration. There are lots of interfaces to inventory management, to purchasing, to quality, to regulatory affairs, to production planning, and so forth. So you have to understand these interfaces and align your business processes. And then last but not least, at the bottom, you need some operational processes and mechanisms like the risk management, the product-specific risk management process that I'm going to explain in a minute. You have to have instruments that tell you when risks will come or how severe they are going to be. We call that risk anticipation, and very important is to have digital solutions in place that allow you to integrate with other processes. Starting with this, and I have today decided to discuss now, why doesn't it move forward for some reason? To discuss three of these topics: the strategy, the risk management process, and the risk anticipation. When talking about strategy, we have set up a framework that that includes four, we say, layers of defense. These are shields that protect you against the impact of disruptions. First one is the avoidance layer. Avoidance simply means to choose the right suppliers, the right manufacturing sites to minimize your exposition to risks and your vulnerability. For example, you would not set up a contract manufacturer in China to supply the US market if you know that there is a political conflict going on. Of course, it may happen, even if you have chosen the right ones, that some suppliers may fail, and then containment is what needs to be done. Containment means to reduce the impact. For example, if one supplier is not available, by stocks, by safety stocks, by what we call strategic stocks, they are on purpose built for risk management. Then the next layer is the one that comes into action if there is an impact, especially in production, for example, by the pandemic, and they need to handle this within their own area of responsibility. For example, by having additional capacity, additional resources, they stabilize their operation
by having backup resources. That's the idea. And if all that is not enough and you feel the impact and you are for a certain time not able to operate, to produce, then you should at least have an emergency procedure and a way back to normal, a return procedure, which is typically described by a business continuity plan. So that's what you do after it has happened. The first 3 layers are to prevent that it happens. The last one is what are you going to do if it has happened? And then, of course, at the end of the day, there might be some risks that you cannot handle, but that should be a very small portion of the entire set of risks that are threatening your supply chains. As I said, I would like to have a closer look at one business process that we have implemented at Boehringer Ingelheim. That's product-specific supply risk management. It pursues 3 objectives. Of course, first is to supply the patient, to serve the patient's needs, and to make sure that patients get their medication. There are requirements from authorities, from national institutions that oblige us to be able to supply, and we have to be compliant. And of course, we want to safeguard our business, our sales opportunities in the markets. Doing that, we have set up a process that we call the end-to-end risk management approach. So we look for selected products, for our key products, in very much detail at the entire supply chain, starting from the production of the drug substance, the chemical ingredients, to the finished product in the market, in the business side. And there we look at the different elements of the supply chain, materials, manufacturing steps, do an assessment according to certain criteria that I will have a look at on my next slide or some of the next slides. And then we derive, if we see there is a criticality for one material, for one manufacturing process, then we conclude the right mitigation measures and say, okay, we have to go for another manufacturer or supplier. We have to establish additional suppliers and so forth. That will be the topic of another slide that is coming in a few minutes. So the idea is really to do for important products a very detailed assessment and a very strong mitigation. For that purpose, there is a business process in place that is a standard process rolled out across the entire company. That means all production sites are included, chemical and pharmaceutical production, partly biopharmaceutical as well. This process is done annually for our biggest products or for our key products, and the selection of those products is done on the one hand by their contribution to the business. There is a certain threshold in terms of net sales and by their therapeutic relevance. So we have to do it for all products that are essential to serve the patients in terms of medication of severe illnesses or life-threatening conditions. That's what we call essential medicines. For those, it has to be done too, regardless of their business impact. And this process is a cross-functional and global process. I don't want to go into it in too many details, but important is it consists of an assessment of risks, material by material, and the establishing of a mitigation concept. And once that has been done, this is monitored and implemented. So stocks are built up, new suppliers are qualified, transfers to other manufacturing sites are made. And of course, if something happens in between, that will be integrated. Otherwise, next year, this whole detailed assessment will be done for these products again. If I say we look at certain risks, it's interesting to understand which risks are the basis of this process. We have some risks that are related to individual materials, like the sourcing situation, one or several suppliers, the quality of a material, the capacity. And then we have some risks that are more related to our external material manufacturers, like compliance topics with respect to quality and
environmental health and safety, or their financial situation, or their geographical and geopolitical vulnerability. These assessments are done, as said, there are cross-functional teams by certain functions which are assigned to these risk dimensions, and there are definitions in place when the risk is green or yellow or red. That means more or less critical. So that's the methodology behind that, and what comes out for each material is this kind of assessment. We have these 8 dimensions. There is one factor that describes how difficult it is to replace the source of this material. We call it complexity, and it ends up in a numeric value that indicates, okay, here it's a medium risk. But beyond that, of course, important is the understanding, why is it red and how critical is that? And then the cross-functional team discusses what is the right strategy to mitigate that risk. To do so, there are different options available as alternative mitigation measures. You can build up stocks of this critical material, like the foil that was the packaging foil in the example before. If you think it's just a temporary problem, you would build up stocks. You would go, if it's a problem in manufacturing, for another manufacturing site. You can do the same for an external manufacturer. You can go to another manufacturer if you say the existing one is not reliable enough. You can develop this manufacturer, for example, by overcoming quality issues with the assistance of our experts. So this is something that happens quite frequently. If we say we do not want to lose this material source, but we want to improve, or you can change your own process, make it more robust, broaden your specification. Or in some cases, you might come to the conclusion, this team comes to the conclusion, we have no option to mitigate the risk. We have to consciously accept, and that is something that needs to be approved by management as well. And then it's what we call risk acceptance case, and everybody needs to be aware, okay, we can't do more than that. All that is done in this process that I described, approved by a steering committee, which does the product management globally in Boehringer Ingelheim. And this is the basis for reporting and understanding the risks that are related to our products and for steering the risks and the mitigation. So this is the theory. Now, how did that work in practice during the pandemic? What were the experiences from this process? Because the process as such is quite well established. It has been used for about 6-7 years now. How well did it work during the pandemic? Well, the good news is that we actually could avoid supply interruptions, especially with respect to external materials supply, because these mitigation measures worked. We either had enough stocks or we had enough alternative suppliers to switch if one became dysfunctional due to the pandemic. So we had actually no downtimes in production due to material shortages between the beginning of the pandemic and let's say now. Now other effects become more prominent, but the pandemic as such did not stop production. Transportation was the more critical topic in terms of logistics itself, but also customs clearance, import testing. Sometimes people were not available in analytical labs that we need. And in some countries like Brazil, we need a local testing, import testing. And in other countries, especially in Asia, customs clearance was critical. So that was really a big issue. What we learned is that taken these existing risk dimensions, we will have to enlarge the scopes of risks that we monitor, is, for example, like topics like regional concentration of suppliers become more prominent. We have seen that one country can be affected more than another, but we could not say this one will be the one who is most vulnerable to COVID. We have no idea. Will it be Britain? Will it be Italy? Will it be Germany next time, or the US or Japan or whatever, or China? No idea. So avoid regional concentrations, assess the logistical part. That's an important learning.
We needed to manage situations with a task force in parallel to our routine processes to become more agile and to follow up developments on a day-to-day basis. And what we learned is that we have to look very closely at business continuity plans of our external partners, such as suppliers or freight forwarders and so on, to understand if they are prepared for a situation like this. So these are some of the things we learned out of the pandemic and that we are trying to incorporate in our processes right now. My last topic is closely linked to this one, and it goes back to my first slide. That is this idea of, yes, we have more severe and more frequent incidents, and you see here a list. I do not need to repeat. I discussed this in the beginning. What is now important is that we are learning and now understanding more and more. We are confronted with global risks. That's a term that became very important in our whole development of the supply resilience topic. What you may ask, what else could there be? Well, there could be a local risk or an individual risk of one supplier. That's what we looked at very closely in the past, because we have this detailed assessment and we can exactly tell you about the risk situation of BASF or of Dow Chemicals or whatever. But now we are talking about things that just happen around you in the world, and we have to deal with this in a slightly different way. So one learning is we have to switch to a more top-down approach instead of bottom-up. Not first looking at the nitty-gritty details and the individual suppliers. We have to understand what's going on in the world. And we have to understand what that means to our customers, to the countries where we market our products, and have to get feedback to understand the criticality of these risks and how they take effect on these markets and countries. That's something we have to integrate into our processes. Then what we learned is we do not need to reinvent the wheel. There is so much information in our company, and I'm sure in all the other involved companies as well, regarding these global risks in environmental protection, in quality, in regulatory affairs, in purchasing, and so on and so on. We need to build up networks of risk experts that come together regularly and exchange on their perception of these global risks, and come to propositions or proposals how to deal with them, if they are relevant for us or not. And this is what we are actually doing. We are building up these networks throughout our company. Then IT becomes more important, because lots of information can be found in systems, in internal systems, even like supplier qualification. And we need to link our more supply chain focused systems to these applications. That's what we are doing right now. Then we need to see whether external content providers can contribute to our assessments. There are many external agencies that follow up risks and deliver risk information, like RiskMethods or EcoVadis. It's more in the environmental area, CreditSafe for financials, and so on. So we have started to evaluate these agencies and content providers, and for some of them, it's already decided that we will collaborate with them in the future. We need to make our processes agile, because this 1 year or annual review is a good thing to have a very detailed assessment, but it's probably not the appropriate approach to deal with these very sporadic and very unpredictable global risks. And last but not least, I think it's a cultural issue as well, because if you talk about these things, you need the support of your senior management and of the involved functions in your company. It's an extra effort. You have to bring this network together. You have to start mitigation activities even before the effect becomes really tangible within your company, just from your expectation that something may happen.
And that is, of course, a cultural change, and you need to prioritize activities that deal with these global risks. And this is basically what we are trying to do out of our team, Supply Resilience. We just tell them, hey guys, have you understood what's going on out there, and are you prepared? And yeah, that's my final message. And at that point, I would like to end my presentation. Thank you for your interest and for your listening to the presentation. And of course, I'm curious to hear your questions, your feedback, and thanks a lot. Muchas gracias, Jörg, por tu presentación. Tenemos algunas consultas que nos llegaron de nuestra audiencia. Te las voy a hacer a continuación. Bien, nos preguntan, ¿cómo implementar una cultura resiliente en la organización? Yeah, if I had the answer ready, I would be very happy. But what is really important is to make your senior management aware of what's going to happen if you do not have this culture. And this is not just drawing a picture of a dramatic situation. It's just to understand how much money would it cost us, what would be the impact on the reputation of our company. We might lose patients, we might get in a very unpleasant situation if we are not able to handle these things proactively. And I think our senior management has understood, and what is important is to be in a constant dialogue, to talk to these guys very frequently, to listen to their expectations. We have involved business, we have involved medicine. We want to understand better what their perception is, and we need to step out of this bit narrow-minded supply chain thinking and really understand what the others think about it, stay in dialogue, and it works to some extent. It starts to work, and I'm confident that this is the way we can go. Okay. Ok. Bien, nos preguntan también cómo mitigar el riesgo de trabajar con un proveedor nuevo durante una emergencia como las que impuso el COVID. I mean, if you encounter that risk or the limited capability at a supplier only at this time when he is already or the company is affected, it's pretty late. What we are really trying to do is to have dual source for the critical materials. We assess the time it takes to switch to another supplier, and where the material is complex from a technical or regulatory point of view, we try to establish at least 2 suppliers in parallel. So if one becomes affected by the pandemic, we should be able to switch to the other, and then you must have enough inventory that allows you to bridge the time until you can go to the other supplier. Does not work in all cases. Sometimes having two suppliers in parallel is very expensive, and if you need very small quantities of material, then you do not have the chance to implement this kind of dual source. But in these cases, we do a very, very careful supplier selection, including this business continuity assessment, and try to find, let's say, the best suppliers that we can find in the market. Ok, muy bien. Tenemos una pregunta más del público. Dice, al momento de implementar cultura de resiliencia en la empresa, ¿han trabajado en equipo con los proveedores? Yes. Yes, we do. I mean, if I say we, then it's, of course, the purchasing colleagues who are the link into the supplier network. But what I really experienced, and I was impressed by this, is that suppliers are now really changing their mindset, at least some, and are trying to offer us a value proposition by their capability to manage a crisis or to manage risks. And they say, oh, that's great, you have a risk management process. Well, let us tell you what we are doing
to get our risks under control. Of course, not each and every supplier, but key suppliers. We have supply strategies that identify key suppliers for important materials, where we establish long-term relationships. And for these suppliers, we are really in a dialogue and exchange even on our processes for risk management and share information very openly. Another topic is second tier supply. We talk about their supply situations with the materials one stage before, and share information on what they do to get more safety. Yes, we are in a dialogue with the important suppliers, definitely. Bueno, Jörg, muchas gracias por las respuestas que nos has dado para el público. Tenemos algunas preguntas más, pero por un tema de tiempo vamos a seguir con el panel que teníamos programado, y el resto de las preguntas las contestaremos por correo, o si nos da el tiempo al finalizar el panel también. Muchas gracias, Jörg. Okay, thank you. Thank you. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el panel de expertos que compartirán con nosotros sus experiencias, así que los invitamos a activar sus micrófonos y a sumarse a Pablo Santamartina, Marketing Company Account Manager para el Cono Sur de AstraZeneca, a Carolina Abreu, Jefe de Comercio Exterior de Megalabs, a Rodrigo Prado, Supply Chain Manager en Merck, y a Natalia Gatto, Senior Integrated Supply Chain Partner en Roche. Además, vamos a invitar a sumarse a Gabriela Brancato, Managing Director en Merck Uruguay, que va a oficiar ahora como moderadora de este panel. Así que, Gabriela, adelante, te cedo a ti la palabra. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, buenos días a todos. El tema que nos trae hoy realmente es muy interesante y de mucha actualidad, que es la resiliencia, ¿no? Estoy segura que durante este último año y medio, con la aparición del COVID, nos ha tocado a todos y a cada uno de nosotros tomar acciones o tomar decisiones que sin duda nos ha hecho mucho más resilientes, no solo en nuestra vida laboral, sino también en nuestra vida personal. Bueno, hoy tenemos 4 panelistas de diferentes industrias farma que nos comentarán y nos darán ejemplos que los hicieron más resilientes, especialmente en el área de supply chain. Así que comencemos con el panel, y bueno, la primera va a ser Carolina, de Megalab. Y Carolina, ¿estás por ahí? No la veo en la pantalla, pero seguro está por ahí. La pregunta que tengo es, bueno, cuando llegó la pandemia, uno de los problemas más importantes que tuvimos fue la reducción de las frecuencias aéreas en la región, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Megalab para continuar abasteciendo los mercados sin tener ningún impacto, sobre todo con el tema de las rutas? Bueno, muchas gracias, Gabriela. Buenos días para todos. Bueno, haciendo un poco de foco en un caso de éxito que nos deja esta pandemia, les voy a contar qué fue las medidas que adoptamos básicamente para mantener el abastecimiento al mercado boliviano, ya que con los primeros casos de COVID en nuestro país empiezan las medidas de emergencia sanitaria, y dentro de ellas la cancelación de los vuelos pasajeros, que eran con los que abastecíamos este mercado. Si bien estábamos volcando en el resto de los destinos mucho del abastecimiento al marítimo, Bolivia quedaba por fuera de este plan B y no podíamos dejar de abastecerlo, principalmente teniendo en cuenta todas esas señales claras que estaba dando ese país para la prioridad del abastecimiento de los productos farmacéuticos. En un inicio incluso evaluamos junto a otro laboratorio, que si bien es competencia nuestra en el mercado, una contratación de vuelos charter para hacer volumen y poder compartir costos de transporte. Esta posibilidad no prosperó por diferentes temas, pero lo importante que nos dejó es que en situaciones críticas como esta, la sinergia, a pesar de ser competencia, se puede dar, y en temas de abastecimiento puede llegar a generar una eficiencia muy importante para ambas partes.
creo que el foco en el pro del paciente y la salud de la población en Latinoamérica nos permitió sentarnos a hablar sin mirarnos como que estamos compitiendo. En realidad, en años anteriores, en varias oportunidades llegamos a evaluar el uso del terrestre para Bolivia. La realidad es que significaba consolidar un volumen importante de carga, que cuando teníamos los vuelos pasajeros no era el caso. Teníamos que hacer rentable el costo de mover un furgón, entonces teníamos que consolidar mucha carga. Ese punto quedó resuelto cuando se cancelan los vuelos y se nos empieza a hacer un cuello de botella con el abastecimiento. Entonces, bueno, lo que nos quedaba era solamente el temor de, ante una situación sanitaria, que existieran algunos puntos que nos jugaran en contra, porque en realidad era un procedimiento nuevo tanto para nosotros como para el cliente. Nos embarcamos y en este desafío incluimos a un proveedor que también tenía su hub de almacenamiento de algunos productos para el exterior acá en nuestro hub en Selenín, en Parque de las Ciencias, y compartimos el primer camión, que la realidad fue que, si bien fue un aprendizaje para los dos, fue un éxito, era carga refrigerada, y cuando hicimos los números al final del proceso, llegamos a conseguir mejores valores, incluso que los que teníamos antes de la pandemia. Hoy por hoy, esta modalidad es una modalidad que vino para quedarse y que al mes siempre está considerado cuando notificamos la disponibilidad para el mercado boliviano, y bueno, es un proceso que se fue afianzando, se generaron oportunidades de mejora, y hoy es una modalidad más para este mercado. De hecho, te diría que hasta la principal. Excelente, Carolina, muchísimas gracias. Muy buen ejemplo, ¿no? Esto de las sinergias y de trabajar con proveedores para un bien común, ¿no? Uh-huh. Ahora quisiera saber un poquito en Roche, Natalia, contanos tú ejemplos de acciones que han tomado en Roche para lograr construir una resiliencia en el área de supply chain. Muchas gracias, buen día a todos. Muchas gracias, Gabriela, por la consulta. Mientras escuchaba la exposición de Carolina y también la primera presentación, veía lo alineados que estamos todos con los temas de interés de la actualidad. Y si me pongo a pensar un poco de la experiencia de Roche durante este año y medio o incluso más tiempo de pandemia, varios ejemplos se me vienen a la cabeza, algunos que salieron muy bien y otros que nos costaron un poco más. Recuerdo al comienzo, cuando la pandemia finalmente llega a la región de Latinoamérica, reuniones que manteníamos constantemente con nuestros sitios de producción, con nuestros sitios de manufactura, intentando ser creativos para revisar cómo íbamos a garantizar el suministro a los países de Latinoamérica, ¿no? Un poco en línea con lo que decían, con las restricciones de vuelos que había y los distintos problemas de transporte que se presentaron. Creo que ahí fue un ejemplo claro de cómo la comunicación, armar equipos de trabajo, la transparencia y buscar soluciones en conjunto, en línea con lo que decía Carolina, ayudan a construir una supply chain bastante más fortalecida de lo que teníamos hasta el momento. Después, un poco más adentrada la pandemia, también recuerdo trabajos muy fuertes que se hicieron con nuestros sitios de nuevo de manufactura, ¿no? Para tener más de un sitio aprobado del cual se nos pudiera enviar el producto. Y ahí no solo hubo un trabajo muy grande de los sitios, sino también de las distintas filiales de Latinoamérica que tuvieron que trabajar muy cercano con las autoridades para contar con esas aprobaciones, ¿no? Aprobaciones que nos permitieran recibir producto de distintos sitios y por rutas que no habían sido aprobadas hasta el momento. Por otro lado, Gabriela, una cosa que me parece muy importante también resaltar es cómo la pandemia aceleró o puso en el centro iniciativas que hasta el momento veníamos trabajando, pero que a veces por cuestiones de foco y nuestro día a día no conseguíamos seguirlas adelante, ¿no? Como la digitalización de nuestra cadena de suministro, que fue algo que en Roche siempre estuvo sobre la mesa la importancia y la situación de la pandemia nos permitió acelerarlo.
Y por último, para compartirles con ustedes un poco más de la experiencia de grupo. No sé cómo les pasó a ustedes, pero en el caso de Roche nos avisaron un viernes que el lunes ya no íbamos a trabajar. Y cómo el grupo logró imponerse y logró coordinar con esfuerzo y siguió garantizando el suministro a las distintas filiales de la región. Así que ese me parece un poco el resumen de los casos que más puedo resaltar de nuestra experiencia. Sí, perfecto, Natalia, coincido contigo. En muchos de los casos, esto de acelerar, ¿no?, proyectos que uno tenía pendientes debido a la pandemia, ¿no? Bueno, Total. ahora vamos con Rodrigo, de Merck. Bueno, contanos, Rodrigo, ¿qué desafíos tuvieron en Merck y cómo hicieron para superarlos? Ok, gracias, Gabriela. Hola a todos. ¿Estoy muteado? No. Bueno, básicamente el desafío fue comenzar a trabajar con variables poco predecibles. Lo único constante que teníamos eran los cambios, ¿no? Una semana tenías una realidad, a la siguiente todo había cambiado. Y bueno, recordemos un poco lo que era la pre-pandemia en lo que era el Merck. Teníamos un buen accuracy del forecast de ventas, más en nuestro portafolio de productos de biotecnología, donde la venta va creciendo, pero a algoritmos constantes. El abastecimiento desde Europa venía on time, no representaba ningún issue. Rutas validadas para todos los destinos de la TAM, simplemente debíamos reservar el espacio aéreo o marítimo y despachar en fecha. Después todo fluía normalmente. Y recuerden, nosotros, si bien somos un centro de distribución para toda Latinoamérica, también tenemos nuestros procesos de empaque secundario, lo cual tenemos líneas de producción, y teníamos turnos de 8 horas, ¿no? Full supervisados, y eso era la pre-pandemia. Una vez instalado COVID, de la noche a la mañana, la variabilidad de la demanda empezó a ser terrible. Productos que se venían vendiendo bien se desplomaron, como pongo el ejemplo, los medicamentos de fertilidad, todos los tratamientos se paralizaron, y teníamos el stock aquí, ya traído desde Europa hace unos meses, y productos que tienen corta vida útil, y bueno, debíamos ver cómo rotar, cómo redistribuir entre los distintos países. Recuerden que en LATAM no todos los países dentro de Latinoamérica se comportaron igual, o en algunos se paralizaba completamente los estudios, en otros se reactivaban, y bueno, ahí había que redistribuir la mercadería. El abastecimiento desde Europa, que venía siendo muy lean y on time, empezamos a tener problemas con backlog, porque la pandemia nos trajo dos cosas: la paralización de la venta en el primer shot, las primeras olas, y después este año lo que ha sido el repunte de las ventas. Entonces ahí empezamos a tener desde Europa un backlog importante, y también tránsitos que venían desde Europa, marítimo o aéreo, venían con retrasos, como pasó alrededor de todo el mundo. De tener todas rutas validadas, a de la noche a la mañana, esas rutas validadas no existieron más, y tuvimos que, bueno, tirarnos al agua y analizando, con análisis de riesgo, y ver cómo íbamos a hacer para abastecer todos los mercados. Y respecto a los turnos de producción, tuvimos que hacer turnos de menos horas, de 6 horas y media, para que no se superpongan los turnos, cosa de que si teníamos algún caso de cuarentena se podía ir un turno y el otro seguía trabajando, pero con el gran desafío para el área operativa de todo el tema de la supervisión, ¿no? Tuvimos que estirar los equipos, y eso fue un gran desafío. Y bueno, ¿y cómo logramos superar esto? Rápidamente tuvimos como que redefinir nuestra estrategia operativa, y basado en 3 pilares. Principal, cuidar a nuestra gente, sobre todo la gente que quedó en la planta haciendo el empaque secundario. El resto de la gente pudimos hacer home office. El foco en que teníamos que abastecer a nuestros pacientes. Todos nuestros productos son parte de tratamientos, los cuales no se pueden cortar una vez que inician, y teníamos ese enorme desafío de no cortar el suministro de los pacientes, y el marcados en la calidad de los procesos, lo que conlleva la calidad de los productos. Era como un gran desafío. El análisis de ruta, el análisis de riesgo, tener que utilizar nuevo material de embalaje, tirarnos al agua. Fue como que la pandemia nos trajo romper paradigmas. Era el diario vivir, y
y eso nos ayudó a poder pasar este momento que todavía no terminó, pero sí considero que hemos formado el MERC, no solo a nivel local en Uruguay, sino a nivel global, una cultura de resiliencia que nos ha llevado a sortear todos estos problemas, hasta ahora con mucho éxito. Gracias, Rodrigo. Te voy a decir, fue como revivir todo de vuelta, ¿no? Déjà vu. Tal cual. Bueno, vamos con Pablo. Pablo, contanos un poquito, ¿cuáles fueron las áreas de negocio y los recursos que estuvieron más desafiados durante la pandemia en AstraZeneca? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos. Bueno, más que nada agradecerles por la oportunidad de hablar aquí. Y para responder la pregunta, antes que nada quería, para ponernos en contexto, AstraZeneca en los mercados del cono sur de Sudamérica tiene una supply chain que es 100% de inbound. No tenemos plantas en los mercados, con lo cual importamos todo producto terminado de plantas en el exterior, básicamente de Europa a Estados Unidos, hacia nuestros mercados, con importación, control de calidad y posterior liberación al mercado. Yendo puntualmente a la pregunta, las áreas de negocio que más se vieron afectadas fueron todas las cuales requieren trabajo de personal, ya sea profesional como operativo, en campo. Como todos sabemos, la pandemia nos trajo cuarentena, restricciones de circulación y mucho home office, con lo cual, mirando a lo que tira de nuestra cadena de suministros, que es básicamente personal de ventas, visitadores médicos y otro tipo de personal de análisis clínicos, investigación clínica, esas fueron las principales áreas que se vieron comprometidas por la pandemia. Y yendo al operativo, no tanto al negocio, también las personas que requerían más trabajo en campo de nuestra supply chain propia vieron muy comprometida y muy desafiada su actividad al día a día. Esto es todo el equipo de distribución, sobre todo en Argentina, que es el país de geografía más extensa que tenemos en el cono sur, vio bastante comprometido la disponibilidad de esa área de negocio, porque el personal se encontraba o restringido para circular o enfermo de COVID en muchos casos, con lo cual nos restringió bastante la disponibilidad y el tiempo de entrega para nuestros distribuidores y clientes. Y después, en cuanto a recursos que se vieron comprometidos, si miramos nuestra supply chain solamente, vimos muy comprometido todo lo que dependía también de trabajo en campo, personal de logística, personal de laboratorio para los controles de calidad, los laboratorios que para todos los países del cono sur las agencias regulatorias requieren control de calidad para liberar al mercado los productos, requieren trabajo analítico de personas que estén en los laboratorios realizando pruebas, en muchos casos en áreas controladas, manipulando productos estériles, con lo cual se hacía mucho más exigente el cuidado cuando había casos sospechosos de COVID. Los tiempos de aislamiento eran mayores a los estipulados para personas normales por estar manipulando medicamentos y en muchos casos estériles. Esa área se vio muy comprometida, y también todo lo que era dependiente de organismos gubernamentales, agencias regulatorias para liberaciones de despachos de importación y personal de aduana mismo. Todos esos trámites que dependían de personal administrativo de la administración pública se vieron muy afectados en tiempo para poder llevar a cabo nuestros procesos habituales de inbound de logística en cada uno de los mercados del cono sur. Excelente, Pablo. Sí, la verdad que lo último que mencionaste sin duda fue un impacto importante, ¿no? ¿Y tomaron ustedes alguna medida preventiva para mitigar riesgos, todos estos riesgos que
que han ido apareciendo, ¿no? Y alguna medida correctiva que ya haya quedado implementada, ¿no? A partir de ahora. Ok. ¿No? Un poquito. Sí, lo primero que tuvimos que hacer es, creo que ya una colega había mencionado antes, nos cayó muy de sorpresa la novedad de que íbamos a tener que pasar a trabajar todo 100% modalidad home office. En nuestro caso nos dieron un poquito más de anticipación, con 48 horas nos dijeron de anticipo que teníamos que pasar todo a modalidad 100% home office, con lo cual tuvo que armarse muy de urgencia una especie de business continuity plan para poder dar soporte con medidas preventivas a nuestros procesos habituales. Las medidas preventivas que tomamos fue pedir que a toda nuestra supply chain, empezando desde las plantas en exterior hasta los depósitos de nuestros clientes en cada uno de los mercados, se trate de procesar y anticipar inmediatamente todo el stock que esté disponible para ser procesado en las plantas, liberado en las plantas o enviado en los depósitos en Europa y Estados Unidos hacia nuestro depósito en los mercados y hacia nuestros clientes. O sea, hicimos un gran push de toda nuestra supply chain en la medida que las capacidades nos lo permitían, para tratar de empujar todo nuestro pipeline de lo que tengamos en proceso que pueda empujarse, tratar de llevar todo lo antes posible hacia nuestro depósito en los mercados y donde sea posible, que lo permiten los acuerdos con los clientes y los límites de crédito, de colocar stock en nuestros clientes y distribuidores en los mercados. Esto nos dio una especie de colchón para absorber una ola que era eventual, era posible, de picos de demanda en algunos productos. Llevamos en algunos casos el stock in trade de 30 a 75 días para algunos productos en nuestros mercados. O sea, imagínense lo que representa, más que duplicar el stock in trade que tienen sus clientes en los mercados, el latigazo, el golpe que significa eso para nuestro supply chain. Este push se hizo no tan rápido como queríamos, pero se hizo y nos permitió amortiguar algunos picos de demanda que vimos en algunos productos muy sensibles. Ejemplos: productos oncológicos. La noticia de la pandemia generó un efecto de compra preventiva en pacientes oncológicos que generó un crecimiento repentino de demanda porque nadie quería quedarse sin su medicación, con lo cual hubo un pico de compra bastante notorio. Y otro ejemplo, todavía más abrupto, fue la demanda de productos respiratorios, sobre todo los que contienen budesonida, que se utilizan para prevención y rescate de enfermos de COVID. Tuvimos casos de algunos mercados del Cono Sur en los cuales la demanda de productos de budesonida se sextuplicó, con lo cual nuestros stocks, nuestro push de nuestro supply chain no fue suficiente. En ese caso, lamentablemente, nuestras medidas preventivas no alcanzaron para poder mitigar el pico de demanda. Tuvimos stockouts. Ese es un learning que en algunos casos nos queda para ver que en casos muy extremos de sextuplicación de demanda, nuestro BCP no va a alcanzar, podemos cubrir hasta cierto nivel. Y yendo a las medidas correctivas, que era la segunda parte de la otra pregunta, tuvimos en algunos casos de necesidad extrema de pacientes, en el caso del área terapéutica de oncología, recurrir a una medida correctiva y creativa más que nada, en un caso de pico de demanda generada en uno de los mercados, que fue Argentina, porque el efecto pandemia afectó a uno de nuestros competidores, que era el único competidor que teníamos en Argentina de una droga oncológica. Este competidor tenía 2/3 del mercado. Por problemas operativos con su planta, entró en stockout, con lo cual AstraZeneca quedó cubriendo toda la demanda, con lo cual nuestra demanda se triplicó.
Teníamos un stock adicional, pero no era necesario para cubrir demanda. Tuvimos que acelerar lo más posible la importación del siguiente replenishment para no dejar pacientes sin su medicación. No estábamos llegando a tiempo para evitar un stockout que iba a ser de aproximadamente 20 días en el mercado, lo cual nos ponía en una condición bastante desfavorable frente a los pacientes. Y la medida correctiva que tuvimos que improvisar es básicamente comunicarnos con nuestra autoridad sanitaria en ese mercado, plantear el problema y requerir que se nos permita una liberación ad hoc del lote de producto. Esto es poder comenzar la venta del producto en paralelo a su control de calidad en el mercado. Esta fue una medida correctiva y de emergencia, pero afortunadamente validada por la autoridad sanitaria, aceptada regulatoriamente y que nos permitió garantizar la continuidad de supply de una droga muy importante para pacientes oncológicos en uno de los mercados. Buenísimo, Pablo. Es como una mezcla de que siempre hay cosas para mejorar, pero a su vez, ¿no? Un problema, una oportunidad. Porque, exactamente. como lo has contado de los dos lados de la moneda, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos entonces, Rodrigo, contanos, a ver, algún ejemplo de resiliencia. Sé que estamos como cortitos de tiempo, así que les pido que seamos concretos. Bueno, lo hago rápido. Pasó hace poco. Tuvimos, respecto a las rutas de transporte, durante toda la pandemia lo único que no habíamos tenido grandes dificultades era con los envíos marítimos. Es más, todos los envíos a Brasil, el 90%, iban de forma marítima y algún retraso había de algún buque que no paraba en puerto acá en Montevideo y tenía que esperar una semana. Ese era como el problema que habíamos tenido, que dado el panorama general no era problema. Hace unos 3 meses despachamos un buque un contenedor hacia Río de Janeiro, y bueno, que debía llegar a los 7 días aproximadamente, y el buque decide no parar en Río de Janeiro porque está congestionado el puerto, y sigue hacia Cartagena. Temperatura controlada, ¿no? Temperatura 2.8. Bueno, el buque se va, nunca nos había pasado en la historia reciente, y se fue a Cartagena, y de ahí después debía conectar otro buque que venía y tenía que traerlo hacia Río de Janeiro. En el medio, eso ya iba a llevar 1 mes, y ya íbamos muy justos, porque fue con el pico cuando se recompuso fertilidad, tuvimos que activar planes de contingencia en rutas que no teníamos validadas, rutas que íbamos por Miami, porque era la única ruta que estaba disponible. La compañía aérea tenía un gran backlog en Miami, entonces tuvimos que innovar con otra ruta de pasajeros, utilizando un nuevo material de embalaje, y bueno, y ahí todo el equipo era como que no podías creerlo, que te estaba pasando eso con este envío marítimo. Cuando conecta el buque de Cartagena hacia Río de Janeiro, increíblemente el barco decide que no va a parar en Río de Janeiro, y lo deja en el puerto de Santos. Bueno, ahí no, queríamos, es un buen ejemplo de resiliencia, porque si no nos caímos ahí, no nos vamos a caer con otra cosa. Queda en el puerto de Santos, y bueno, iba a demorar como 1 semana más en conectar hacia Río, sin la seguridad de que vaya a parar en Río. Entonces dijimos, ok, que pensemos fuera de la caja, ¿qué podemos hacer? Una conexión terrestre, y bueno, finalmente conectamos vía terrestre, con la custodia, con todo lo que implica. Era la primera vez que lo hacíamos en el territorio de Brasil, y el producto que debía llegar a los 7 días de despachado desde Montevideo, llegó a los 63 días. Y bueno, de vuelta, resiliencia por todas las medidas que se tomaron, incluyendo la gente de Global, que nos ayudó con algunas ideas y trabajo en equipo. Lo supimos sortear, pero es como fue la frutilla de la torta para la pandemia, y esperemos que sea la última. Sí, además que no nos pasó hace el año pasado, ¿no? Pasó hace poquito tiempo, hace unos días, como quien dice. Bueno, ahora voy con Natalia. Contame un poquito, Natalia, ¿qué desafíos tuvieron que impactaron o que tienen que ver con las variaciones de la demanda?
¿no? ¿Y cómo lo trabajaron? Sí, Gabriela, es una buena pregunta y ya Pablo comentaba algo al respecto, como Sí. para ser bien rápida, en productos oncológicos durante la pandemia vimos una queda, un detenimiento bastante importante en los tratamientos, lo que obviamente se tradujo en variaciones, en queda de venta importante, y por otro lado, aumento de la demanda en algún otro tipo de productos, lo que obviamente puso sobre la mesa esas grandes variaciones que tú mencionabas. Entonces, ahí, ¿cuáles fueron las claves del trabajo realizado en Roche? Creo que lo mencionaba antes, es colocar a todo el mundo en la misma mesa, ¿no? A todas las funciones o roles que estén siendo afectados y de los que se precise algún tipo de información, dar mucha visibilidad de lo que está pasando, ser muy transparentes y ser creativos, ¿no? Buscar entre todos de qué forma manejar esas situaciones que se vivieron durante la pandemia. Y creo que nos volvimos expertos en algo que habitualmente nos cuesta, que tiene que ver con priorizar, ¿no? En una situación de esas características, además de todo esto que les decía, de la transparencia, la flexibilidad y la comunicación, el hecho de priorizar fue como bastante importante. Y otro punto ahí que jugó, que no lo hemos conversado hasta ahora, pero que fue muy importante para nosotros, fue el tema de manejo de los datos. Cuando yo les mencionaba al comienzo todo este tema de la digitalización de la cadena de suministro. Los datos como una información no importante, sino imprescindible para poder finalmente priorizar y tomar las mejores decisiones en lo que respecta a la demanda. Así que ahí también tuvimos un área de trabajo bastante fuerte. Buenísimo, Natalia, la verdad que eso sí, de priorizar, ¿no? Qué es lo importante, qué es lo urgente, ¿no? Pero teniendo Total. la Big Data, se nos hace capaz un poquito más fácil. Bueno, muchas gracias. Y ahora, bueno, Carolina, la última pregunta. Algo, te voy a hacer una pregunta que se ha mencionado, pero bueno, nadie nos dio algo muy profundo, que es el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo empezó, como dicen, de un día para el otro, ¿no? ¿Y cómo hicieron en Megalab para que esto no afectara el servicio a los clientes? Bueno, en realidad desde Mega como que ya veníamos preparándonos, era como que decíamos, en algún momento nos va a llegar, nuestros proveedores ya en Europa y Asia nos dejaban entrever que era algo que sí o sí, que no íbamos a estar ajenos. En principio quizá lo veías como que estábamos, desde acá lo veíamos muy lejana la llegada de la pandemia, que evidentemente nadie se salvó. Entonces, en línea con todo lo que han conversado y el tema de la transparencia y del trabajo en equipo, me parece que el trabajo en equipo es fundamental, es y llegó para quedarse. Bueno, desde nuestras áreas de TI, fortalecer el tema del acceso a las VPNs, las redes, tener en cuenta que cada funcionario que pudiera hacer teletrabajo contara con el equipo necesario para poder hacerlo, el soporte, nos brindaron una red de soporte capaz de tenerlos al instante cuando teníamos algún inconveniente, la organización y la confianza que se genera entre equipos y jefaturas para que no afectara la eficiencia, porque era algo nuevo para todos, el tema de horarios, también tener en cuenta que hay muchas madres, en las que me incluyo, que pasamos a hacer teletrabajo con criaturas, algo totalmente novedoso para todos, sobre todo cuando tenés chicos, como yo, que tengo una nena de 2 años que es un demonio. Entonces fue un aprendizaje, el teletrabajo fue un aprendizaje para toda la familia, para todos los equipos de trabajo. Bueno, hacer buen uso de las reuniones. Hubo una época como que padecimos la reunionitis, en que estábamos todo el tiempo conectados y no nos permitíamos darnos el tiempo para hacer nuestras tareas. Creo que fue como lo fuimos manejando muy en equipo, tuvimos mucho soporte. Creo que la comunicación fue fundamental y tomar medidas preventivas antes de que se adoptara la necesidad, más que de ir a trabajar a nuestras casas, nos permitió no tener ningún tipo de contratiempos cuando
cuando no nos queda otra que ponernos a hacer teletrabajo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carolina. La verdad que creo que todos lo vivimos, el trabajar en casa, ¿no? Con nuestros hijos y con todos los que vivimos, ¿no? Se hizo súper difícil al principio, ¿no? Volvimos más resilientes. Exacto. Les comento que tenemos una pregunta de Gustavo. Se las voy a hacer y a ver quién se anima a contestar, ¿no? Entonces Gustavo nos pregunta, si tuviera que definir un factor, una clave de flexibilización de la cadena, ¿dónde diría que se acortaron los tiempos o cambiaron más los procesos a fin de lograr esa flexibilización? Plantas, calidad, transporte, etc. ¿Dónde se hicieron más sacrificios? ¿Quién se anima a contestar? Tema flexibilización. Creo que a nivel de lo que es transporte, se tuvo que flexibilizar respecto a eso que decía de las rutas validadas que tenías, con toda la metodología y los procesos que tenés para validar una ruta de la noche a la mañana, no tenías más esas rutas, y bueno, tuviste que innovar con análisis de riesgo, y relacionado a eso, si querés, el sacrificio, que en nuestro caso lo dejamos a un lado, fue a nivel de costos, porque tuviste que, para poder abastecer a tus pacientes con un producto en buena calidad, no podías mirar el tema costo, y aún así hay rutas que son muy caras, pero bueno, mismo seleccionar material de embalaje para trasladar el producto, y ahí se innovó y nos reinventamos todos, y con el sacrificio así de lo económico, sin descuidar la calidad y que el producto llegue en tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? En mi experiencia... Perdón, sí, adelante. No, Pablo, muy cortito lo mío. Yo quería hacer una reflexión. Yo no me animo a elegir una, la verdad. Creo que, Gustavo, en todas las que vos mencionaste, existió esa flexibilización, y para mí tuvo que ver con este mindset, ¿no? De todos tener al paciente y al cliente en el medio, y cómo podíamos seguir garantizando el suministro. Entonces, creo que con eso en el medio, con eso en nuestro foco, todas las áreas de negocio, dentro de cada una de sus posibilidades, fueron flexibilizando sus procesos. Así que yo particularmente no me animo a elegir solo una. Pablo, ¿querías comentar algo? Sí, quería comentar que en el caso de AstraZeneca también vimos que tuvimos que resignar o inventar, en realidad inventar más que resignar, mucho en agregar nuevas rutas, tratar de hacer sufrir a la gente de logística para que, dada la baja en la demanda de rutas de transporte, busquen nuevas rutas. Y un fenómeno bastante común que lo vimos multiplicado durante esta época de pandemia, en la cual teníamos un poco loca la demanda, vimos que quienes más sufrían eran quienes estaban en el último eslabón de nuestra supply chain antes de que el producto se libere para venta, que en este caso eran los laboratorios de control de calidad. Las plantas la veían un poco lejana la demanda, después el tema se venía acercando hacia los end markets, y los últimos que participaban, o sea, a quienes más estábamos apurando en el día a día, diciéndoles, por favor, tenemos que liberar esto ahora, esto después, esto acá, eran los últimos eslabones de la cadena de nuestro supply chain, que eran los laboratorios de control de calidad. En ellos eran quienes, lamentablemente, recaía gran parte de las miradas de supply chain, porque eran los últimos gatekeepers que estaban dando el check final para que podamos entregarle a venta nuestro producto. Sí, como que me entiendo que el tema de sacrificio, no se puede decir que se han sacrificado, ¿no?, procesos cuando hablamos de medicamentos, ¿verdad? Donde el paciente es el... Entonces, lo que haces es apurar al último de la cadena. Se les ha pedido trabajar mucho, exactamente. Y cambiar sus prioridades. Sufrieron porque les hicimos cambiar mucho sus prioridades. Exacto. Bueno, capaz que Carolina quiere cerrar esto con algún comentario. ¿Tenés ganas? Desde el punto de vista de Mega Labs. En línea con, creo que en todos
los departamentos y ámbitos tuvimos que empezar a salir de la caja, como bien decían, y empezar a ver desde otro lugar toda la cadena de abastecimiento, asumir riesgos, tratar de reducir el impacto, la comunicación, la transparencia, desarrollar, en vez de proveedores, en lugar de proveedores de servicios, y es algo en lo que nosotros venimos trabajando, tener aliados estratégicos. Para nosotros fue fundamental que salieran a buscarte alternativas cuando parecía que no tenías por dónde sacar las cargas o cómo recibirlas. Compartir oportunidades que uno u otro podía llegar a ver desde cualquier parte del mundo para tratar de copiar de la buena manera. Yo creo que no hubo uno u otro que flexibilizó o dio más o menos. Sí, creo que es verdad que los últimos metros son los que más se notan, ¿no? Los que más te cuestan. Y los que estamos ahí en la puerta de salida lo sufrimos. De todas maneras creo que lo seguimos sufriendo y esto todavía no, a nivel de abastecimiento, no terminó. Creo que todavía queda un lindo trayecto para seguir poniéndonos desafíos y bueno, siempre con la prioridad en el paciente y en el abastecimiento. Estamos con productos farma, o sea, son medicamentos. Creo que esa es la prioridad de todos nosotros y bueno, en lo que hacemos foco para que el abastecimiento de ninguna manera se corte. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias a todos, Pablo, Carolina, Natalia, Rodrigo, ha sido súper interesante compartir con ustedes este panel. Ahora le doy la palabra de vuelta a Cecilia, para que cierre el evento. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Aprovechamos también para agradecer a Jorg y a todos los panelistas que nos acompañaron hoy. Ahora van a poder ver en pantalla una breve encuesta de valoración de este webinar que tiene la finalidad de atender sus devoluciones para que podamos seguir mejorando las actividades que ofrecemos. Les agradecemos mucho si pueden completarla. Les comentamos también que este webinar fue grabado y que tendrán disponible el contenido en la página web de Uruguay Best Practices in Pharma Supply Chain y en la página web de Uruguay 21. Queremos agradecer a todas las personas que se conectaron desde diferentes partes del mundo para acompañar estas presentaciones, muy especialmente a nuestros oradores de hoy. Y bueno, aquí culmina el 5º webinar del ciclo Uruguay Best Practices in Pharma Supply Chain, pero los esperamos en las próximas ediciones.